Bueno, en este video nos vamos a introducir en el concepto de una división que consideramos del espacio muestral. Si nosotros consideramos a un espacio muestral cualquiera, ¿sí? Recordemos que el espacio muestral es el espacio de todos los resultados posibles que puede producir un experimento, resulta ser que nosotros podemos considerar que en un espacio muestral tenemos diferentes categorías. Es decir, supongamos una categoría K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub 4. Ahora, si nosotros observamos, lo que decimos nosotros es que esas categorías en realidad tienen la particularidad de no tener ningún elemento en común. Entonces decimos, por ejemplo, que la intersección entre cualquier K sub i y K sub j es siempre igual a vacía. Pero por el otro lado nos damos cuenta que si yo digo K sub 1, unión, K sub 2, unión, K sub 3, unión, K sub 4, como en el ejemplo, nos damos cuenta que la unión de todo eso nos lleva a nosotros a tener al propio espacio muestral. Ahora, bajo estas condiciones, nosotros decimos, existe algo que sí tienen en común todas esas categorías que las atraviesa, que nosotros vamos a llamar, por ejemplo, D. Entonces, la cuestión es la siguiente. Nosotros lo que vamos a saber es la probabilidad, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de estar en D. En realidad, fíjense que la probabilidad de estar en D acá resulta ser la probabilidad de estar en D y en K sub 1 más la probabilidad de estar en D y en K sub 2, más la probabilidad de estar en D y en K sub 3, más la probabilidad de estar en D y también estar en K sub 4. Ahora, recordemos también que nosotros hemos dicho que la probabilidad de la intersección nosotros podemos pensarla de la siguiente manera. Uno dice, bueno, a ver, si consideramos que esta probabilidad de la intersección la puedo pensar en términos de las probabilidades condicionales que habíamos estudiado, uno dice, bueno, en realidad podríamos suponer que acá tendríamos la probabilidad de estar en D sabiendo que estamos en K sub 1 por la probabilidad de K sub 1 más la probabilidad de estar en D sabiendo que estamos en K sub 2 por la probabilidad de K sub 2 más la probabilidad de estar en D sabiendo que estamos en K sub 3 por la probabilidad de estar en K sub 3 más, fíjense, la probabilidad de estar en D sabiendo que estoy en K sub 4 por la probabilidad de K sub 4. O sea que, en definitiva, lo que nosotros decimos es que la probabilidad de encontrarnos acá resulta ser este producto que después define como una sumatoria que nosotros vamos a considerar como la forma de poder pensar al espacio muestral en términos de particiones con una categoría que tenemos en común. Vamos a ver ahora un problema que nos permite entender esta idea. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá, en esta situación. Se nos plantea, dice que en un centro de cómputo hay tres impresoras, la impresora A, B y C, que imprimen a velocidad distinta. Dice que los programas se envían a la primera impresora disponible siempre. Las probabilidades de que un programa se envíe a la impresora A, B y C son 0,6, 0,3 y 0,1. Ahora, fíjense que de acuerdo con esta situación que nosotros tenemos acá, la que se nos presenta, en realidad lo que podemos decir es que, en definitiva, todo el espacio muestral queda dividido entre la probabilidad de que el trabajo caiga en alguna de estas impresoras, es decir, en la impresora A, en la impresora B o en la impresora C. Lo que tenemos que tener en cuenta es que se cumpla claramente que la intersección entre estas cuestiones es vacía. De hecho, razonemos. Si
un trabajo se envía a una impresora, es imposible que el trabajo esté imprimiéndose en dos, porque cae siempre en una única impresora. Entonces, nos dicen que las probabilidades de que se envíe a la impresora A es de 0,6, a la B es de 0,3 y a la C es de 0,1. Si ustedes ven, la suma de todos da 1, es decir, que A, B y C cubren todo el espacio muestral. Ahora, analicemos cómo sigue el problema. Dice que en ocasiones los impresos se atoran en la impresora y se destruyen. La probabilidad de que se atore el papel en las impresoras A, B y C son de 0,01, 0,05 y 0,04. Quiere decir que ahí podemos identificar una categoría en común. La categoría en común que podemos decir que abarca todas es la de el papel atorado. Llamémosle, por ejemplo, la categoría papel atorado, qué sé yo, PA, de papel atorado. Entonces, la impresora A, B y C, todas comparten la categoría del papel atorado. Entonces, vamos a suponer que nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la probabilidad en ese espacio muestral de que el papel se atore? Entonces, la probabilidad de que el papel quede atorado sería la probabilidad de que el papel quede atorado y sea de la impresora A, ¿sí? Más la probabilidad de que el papel quede atorado y sea de la impresora B, más la probabilidad de que el papel se atore y sea en la impresora C. Entonces, la probabilidad de papel atorado acá la conseguiríamos con la probabilidad de que el papel quede atorado sabiendo que está imprimiéndose en la impresora A por la probabilidad de impresión en A, más la probabilidad de que el papel quede atorado sabiendo que se imprime en la impresora B por la probabilidad de impresión en B, más la probabilidad de que el papel quede atorado en C por la probabilidad de C. O sea que, en definitiva, fíjense, la probabilidad de que quede atorado el papel sabiendo que es en la impresora A la tenemos acá. Es decir, esto sería 0,01 por la probabilidad de A, que la tenemos acá, es de 0,6. Más probabilidad de que quede atorado en B es de 0,05 por la probabilidad de B, que es 0,3, más probabilidad de que quede atorado en C, que es de 0,04, por la probabilidad de C, que es de 0,1. En este caso, recordemos que a este tipo de trabajo nosotros lo denominamos de una forma particular en probabilidad, que hace referencia a lo que nosotros llamamos el teorema de las probabilidades totales. Eso es lo que estamos trabajando acá. Esto que vemos acá, ¿sí? Esta forma de construir la probabilidad de quién? La probabilidad de esta categoría compartida es a través del teorema de las probabilidades totales. Entonces, si efectuamos estas cuentas, vamos a poder encontrar cuál es la probabilidad de que el papel quede atorado dentro de ese espacio muestral que estamos trabajando. Fíjense, una vez hechas las cuentas, tenemos estos valores y la suma de estos valores, que es 0,025, es la probabilidad de que un papel quede atorado en este espacio muestral que estábamos describiendo. Entonces, fíjense, esto que nosotros hemos utilizado en la resolución de este problema es lo que llamamos habitualmente el teorema de las probabilidades totales. Analicemos acá entonces, utilizando la idea del teorema de las probabilidades totales, vamos a avanzar hacia otro teorema muy importante, que es el que nosotros consideramos como el teorema de Bayes. A ver, este teorema de Bayes también recibe el nombre de teorema de la probabilidad
de las causas. Probabilidad de las causas. ¿Por qué? Porque en realidad este teorema estudia las probabilidades de sucesos a posteriori. ¿Qué significa eso? Si nosotros consideramos, tal como habíamos mencionado antes, la idea de un espacio muestral dividido en diferentes categorías, y entre todas esas categorías que nosotros diferenciamos, o clases, tenemos una categoría compartida, como la que vimos recién en el ejemplo, decimos K sub 1, K sub 2, K sub 3 y K sub 4. Y consideramos a esta como D, la categoría que comparten. Entonces, lo que nosotros vimos ahora, vamos a ampliarlo a partir de esta aplicación del teorema de Bayes o teorema de la probabilidad de las causas. ¿Qué nos indica ese teorema? La idea acá es, si nosotros, por ejemplo, sabemos que un papel está atorado, ahora lo que queremos averiguar es decir, sabiendo que estamos dentro de este marco rojo, ¿qué tan probable es que estemos acá? Entonces, fíjense que en realidad uno lo que termina diciendo, a ver, ¿qué tan probable es que estemos en K sub 2 si sabemos que estamos dentro de la categoría D? Por lo que sabemos de la probabilidad condicional, esto sería la probabilidad de D y K sub 2 sobre la probabilidad de D. Pero si ustedes recuerdan, la probabilidad de D la hemos armado de manera constructiva, porque habíamos dicho que la probabilidad de caer en esa franja D, en todo ese sector D, es la probabilidad de estar en D sabiendo que estamos en K sub 1 por la probabilidad de K sub 1, más, tenemos acá la probabilidad de estar en D sabiendo que estoy en K sub 2 por la probabilidad de K sub 2, más, y vamos razonando, la probabilidad de estar en D sabiendo que estoy en K sub 3 por la probabilidad de K sub 3, más la probabilidad de estar en D sabiendo que estoy en K sub 4 por la probabilidad de K sub 4. Ahora, si ustedes observan, en realidad, esto que nosotros tenemos acá nos dice qué tan probable, acá tenemos la probabilidad de D, que en realidad la probabilidad de D es todo esto. Y si ustedes observan lo que aparece en el numerador de la expresión, es decir, esta expresión que tenemos acá, en realidad es ni más ni menos que uno de los términos. Es este término que está acá. Entonces, fíjense que la probabilidad termina siendo acá la probabilidad de estar en D sabiendo que estamos en K sub 2 por la probabilidad de K sub 2 sobre la probabilidad de D, que en realidad está conformada por todos estos términos. Esto es lo que se conoce en probabilidad como el teorema de Bayes. Este es el teorema de Bayes, es el resultado del teorema de Bayes. Y es lo que llamamos nosotros un teorema de la probabilidad de las causas, porque nosotros sabemos, por ejemplo, en este caso, que estamos en D y queremos saber qué tan probable es que estando en esta franja roja estemos dentro de esta categoría. Vamos a ver cómo utilizamos el ejemplo anterior, donde habíamos calculado la cuestión sobre los papeles y demás, y vamos a ir haciendo algunos planteos o preguntas y ver cómo actúa este teorema de Bayes. Fijémonos acá en el ejemplo. Con el mismo enunciado que nosotros teníamos, vamos ahora a ver de qué modo podemos resolver esta pregunta que se nos hace, ¿no? Nos dice, bueno, a ver, bajo las condiciones que suponíamos, dice, ¿cuál es la probabilidad de que si un programa escrito se destruyó, ello haya ocurrido en la impresora A? Es decir, que si el papel se atoró y se destruyó, ya estamos acá. Estamos dentro de la categoría de los papeles que se atoran y se destruyen. Entonces,
¿qué tan probable es que estando ahí, estando dentro de esa categoría, nos hace la pregunta, podamos asegurar que estamos acá? Es decir, que el papel haya sido atorado en la impresora A. Entonces, básicamente lo que estamos planteando es qué tan probable es que nosotros estemos en la impresora A si sabemos que estamos en la categoría D. Entonces, fíjense que esto sería la probabilidad de A y D sobre la probabilidad de D. Pero la probabilidad de D ya la habíamos calculado en el ejemplo anterior y era 0,0025, si mal no recuerdo. 0,025. 0,025. 0,025. O sea que esta probabilidad la tenemos. Y la otra probabilidad que tenemos acá, en realidad era una probabilidad que ya habíamos calculado en uno de los términos cuando buscamos toda esta. Pero bueno, a ver, recordamos que la probabilidad de A y D la podemos pensar como la probabilidad de D si A por la probabilidad de A sobre 0,025. O sea que si reemplazamos, tenemos que esto es 0,01, porque es la probabilidad de que se atoren y destruyan en A, por la probabilidad de A, que es 0,6 dividido 0,025. Eso quiere decir que si hacemos esta cuenta, nosotros podríamos decir básicamente cuál es esa probabilidad. Vayan fijándose que lo que ustedes están buscando es ni más ni menos la probabilidad de estar en ese pedacito verde que marcamos acá. Entonces, decimos que haciendo todas las cuentas, esto nos va a dar 0,24. Es decir, que la probabilidad, si ya sabemos que estamos o que tenemos en mano un papel destruido, queremos saber qué tan probable es que eso haya ocurrido en la impresora A. ¿Qué probabilidad hay de estar en A si sabemos que estamos en D? Es decir, si sabemos que estamos acá, en esta categoría de los destruidos, ¿sí? Para nosotros, en ese ejemplo, recuerden que esa parte de papel atorado es la de destruido, es la probabilidad que hayamos conseguido de papel atorado. Entonces, fíjense, yo podría decir, a ver, esta es la probabilidad de que, sabiendo que es atorado el papel o que es destruido, haya sido impreso en A.